permitirán obtener inferencias sobre la población. Seguimos con el documento. Ay, disculpen, yo hablándoles y que sí estaba. Ay, jóvenes, disculpen ahí que tenía inactivo el micrófono. Les comentaba. Y lo que se pretende cuando trabajamos con el muestreo estadístico es que de toda la población podamos extraer una pequeña porción y sobre esa porción se puedan definir, digamos, o indicar cuál es el estado de lo que se está analizando. Por ejemplo, si estuviéramos en una empresa que se dedica a la producción de tornillos, si están revisando cada uno de los tornillos que sale, probablemente ahí sí que necesitarían a una o a varias personas para estar revisando cómo sale la producción de las máquinas que corresponden en la elaboración de tornillos. Pero sí se puede como predefinir, bueno, qué cantidad se necesita, qué nivel de confianza es el que se espera y qué nivel de error es el que se va a estar tolerando. Entonces, esa información es necesario tenerla de antemano para poder saber de qué tamaño es la muestra que va a ser necesario tomar en cuenta en determinado momento. Si lo vemos en el aspecto personal, creo que a la mayoría en más de algún momento le ha correspondido realizarse una extracción de sangre para ver cuál es su estado de salud general. Y proceden a extraer, ya saben, según digamos las condiciones de salud y los exámenes, y cuánta va a ser la cantidad necesaria de centímetros de sangre que van a extraer para que con eso puedan hacer inferencias de cuál es el estado de salud de la persona. ¿Y esto a qué nos lleva? Que también es necesario tener las herramientas necesarias para llevar a cabo ese muestreo, porque si no, va a ser un trabajo muy oneroso, va a salir necesaria incluso una mayor cantidad de personas para realizar los análisis. Entonces, hay varios aspectos ahí que se pueden considerar como las ventajas del muestreo estadístico. Entonces, vamos a continuar. Entonces, a continuación tenemos también que dentro de lo que es la muestra, nos indican que el muestreo puede ser. Entonces, por favor, aquí voy a pedir nuevamente si continúan con la lectura de el muestreo puede ser hasta llegar a parámetros. El muestreo puede ser muestreo probabilístico. Es cuando todos los elementos de la población tienen una oportunidad conocida de ser seleccionados en la muestra.
Los elementos se seleccionan de forma aleatoria o al azar. B. Muestreo no probabilístico, de juicio o a criterio. En este tipo de selección de elementos de la muestra influye el criterio o juicio de investigador. Estadígrafo o estadístico. Medida estadística de una muestra. Medida que describe alguna característica de una muestra. Ejemplo, el promedio, desviación, estándar, etc. Parámetros. Medida estadística que describe alguna característica de una población. El promedio, desviación, estándar, etc. Gracias. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Con relación al tipo de muestreo, lo ideal es el muestreo probabilístico, aunque también depende de qué tipo de estudios se esté realizando. Pero, por ejemplo, nos indican que si fuera no probabilístico, ahí sí que va a estar influyendo el criterio de quien esté tomando decisiones, por ejemplo. Supongamos ahí que ustedes están trabajando en una empresa, dentro de lo que es la auditoría interna. Y a veces es muy difícil incluso que no se tenga tal vez mayor comunicación con el grupo de trabajadores de cierto departamento. Entonces, al momento de hacer selecciones, por ejemplo, para ver el cumplimiento de horarios, y, digamos ahí los permisos que piden, etcétera. Si encontramos que tal vez una de las personas que están en el área de auditoría interna haciendo ese tipo de revisión tiene mucha comunicación o mucha afinidad con alguna de las personas que le tocaría ir a auditar prácticamente o a revisar, se estaría viendo un poquito afectada esta parte, ya que probablemente diría, ay no, la secretaria A o B, ella viene tarde y porque tiene tal situación de problema de donde la deja el bus para llegar al trabajo. Entonces ahí vemos que sí estaría afectando el que no fuese una persona, así que no tenga ningún sesgo en estar tomando la revisión de a quién sí y a quién no. Con relación a cómo vamos a identificar a las medidas. Las medidas que vamos a estar trabajando siempre son las mismas. Media aritmética, varianza, desviación estándar. Pero vamos a encontrar que si la información que estamos obteniendo es directamente de la población, le llamamos que son parámetros. Si la información que se está obteniendo es, pero con base a la información de un estadígrafo o un estadístico, entonces ahí estamos trabajando sobre la información de una muestra. Entonces, a eso se refiere básicamente de dónde estamos obteniendo la simbología. Si es de la población total o ya es con base a los elementos de una muestra que nosotros estamos trabajando las diferentes medidas que nos estén pidiendo. Entonces, por favor, ahora alguien que nos ayude con lo que es objetivos de muestreo. Obtener información acerca de una población con base a la investigación que se obtiene de una muestra, proceso al que se le denomina muestreo. Estimar parámetros de poblaciones por medio de una muestra o inferencia estadística. Probar hipótesis permite aceptar o rechazar una hipótesis. Gracias. Y también tenemos aquí ventajas del muestreo y desventajas. Entonces, por favor, ahí quien nos ayude a continuar con la lectura. Ventajas del muestreo. Reducir costos al tomar una muestra
y no a la población, mayor rapidez en el estudio, mayor exactitud, resultados confiables. Proporciona mejor información en forma oportuna. Necesita menos personal, por lo que permite una supervisión adecuada. Desventajas: no se aplica en poblaciones pequeñas, el personal debe ser calificado, la repercusión de los errores es mayor en la muestra. Gracias. Entonces vemos que ahí sí que, ¿qué es lo que perseguimos ahí con el muestreo, ¿verdad? Y también qué podemos considerar dentro de las ventajas o desventajas para irnos por la opción de aplicar el muestreo estadístico o no, según lo que estemos trabajando. Y para trabajar esta parte, también vamos a considerar, habíamos comentado hace un momento, que si trabajamos con una muestra, vamos a estar conscientes de que no es lo mismo que trabajar al 100% de la información que nos estén proporcionando. Pero sí vamos a necesitar contar con un nivel de confianza y aceptable para lo que estamos buscando. Entonces nos indican que esa probabilidad generalmente se pide un 95 o incluso un 99%. Aquí ya nos dicen que si es 95%, su equivalente de Z sería de 1.96 y que es la más utilizada. Y también tenemos el error estándar de la media, que mide el grado de dispersión de todas las medias muestrales de tamaño n alrededor de la media poblacional. Es decir, es la desviación estándar de la distribución muestral de un estadístico muestral. Aquí a lo que nos lleva es que vamos a considerar un nivel de confianza, pero aún así vamos a estar conscientes de que puede existir un nivel de error dentro de la información que vamos a estar trabajando. ¿El 1.96 a qué se refiere, licenciada? No ubico eso, no entendí. A eso íbamos precisamente ahorita. Bueno, ahorita vamos a regresar ahí a comentar también esta parte, pero vamos a adelantarnos. ¿Se recuerdan ustedes de la tabla de áreas número 2? Y donde teníamos que manejábamos la curva. Me imagino que eso sí se recuerdan ahorita. Entonces, si nos vamos a recordar de lo que era la distribución normal, nos indicaban, es porque no tengo esa tabla aquí, solo permítame, ahorita vamos a colocarles algo más. Cuando nos hablan de un 95% de confianza, quiere decir que dentro de este rango estaría ese 95%. Aquí pues ya nos dijeron que es del 1.96, pero para verificar si sí es así, ¿qué tendríamos que hacer? Tomaríamos el valor de confianza que nos están diciendo, que sería el valor de Z del 95%, solo que lo vamos a expresar en 0.95, y esta cantidad la vamos a dividir dentro de 2. Eso, si ustedes verifican, les da 0.4750. Pues por favor, vayan haciendo la operación, así me confirman si todos vamos iguales. Sí, Lick. Sí, gracias. Entonces, este valor
es el que nos va a servir de base. Entonces, se van ustedes a su tabla de áreas bajo la curva normal, que era la tabla número 2. Y van a buscar en dónde se encuentra ese valor de punto 4750. Y si ustedes verifican, va a ser en la fila donde tenemos el 1.9. Y si buscamos en qué columna le corresponde, es donde el segundo dígito es 6. Entonces, por favor, vamos verificando. Es correcto, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, eso lo que nos lleva es que el valor de Z con el cual vamos a trabajar cuando queremos un 95% de confianza es 1.96. Si nos piden un 99%, vamos a pedirles de una vez. Si en caso les pidieran a ustedes el 99% de confianza, ¿cuál sería el valor de Z que estarían manejando? $0.495. 0.495. Sí, aquí exactamente sí. Y ese sería un valor equivalente a 257 o 58. Parece que habíamos dicho que si las dos cantidades tienen la misma diferencia, tomamos el primero. Muy bien. Entonces, 257 les quedó. No sé qué opinan los demás. $257. Gracias. Entonces, generalmente estos serían los dos valores que más les podrían estar pidiendo. Un 95% o un 99%. Entonces, ya no sería necesario que ustedes hagan todo el procedimiento y cada porcentaje de estos que les den, sino que ustedes ya de una vez lo pueden ya tener anotado. Wilson, díganos. Perdón, licenciada, que yo no encuentro en la tabla. En la tabla número 1 y 2 no encuentro estos valores. En Z. Y tenemos que trabajar en la tabla 2. Sí, es la que estoy viendo. Y 0.4950. Yo tengo en el 1.9.09 0.4767. Permítame, voy a ver si le puedo compartir aquí algo. No, una vez, permítame. Tiene que ser en el 1.96. 1.96. El que estás viendo es el 1.99. Sí, el 4950 es el 1.99. El 4750, el 4750 lo encontrás en el 1.96 de la tabla. 96.
Ajá, Sí, ahí entonces. ese lo veo acá. Y en esa misma línea sería que tengo el 1.99, yo tengo 0.4767. No sé si estoy viendo mal o sea, tengo otra tabla. No, estás en otra línea. Tenés que ver en la línea 2.5. Porque en el otro es un porcentaje de 99, lo divide entre 2, entonces ya te da el 49.5. Y en el 49.5 lo encontrás en la 2.5. La diferencia entre 6 y 7 es la misma, pero hay que tomar la más baja. Ahí sí que gracias también a los compañeros que están apoyando. Y efectivamente aquí también ya tenemos la tabla de áreas bajo la curva. Vamos a agrandarla. Y aquí era lo que les estaban comentando sus compañeros. Dentro del contenido de la tabla, que esta sería la tabla de áreas, que era la tabla número 2, inicialmente estábamos buscando el 4750, que era el resultado de dividir el 95% dentro de 2. Porque recuérdense que cada lado, en esta misma tabla trabajamos lo positivo como lo negativo. Y lo negativo solo nos indica que está por debajo de la media aritmética. Entonces, efectivamente aquí, este 4750, nos veníamos sobre esta línea y corresponde a 1.9. Pero como no está, ahí sí que en el primer valor que encontramos, entonces hay que ver cuál es el segundo dígito que lo acompaña. Entonces aquí 4750. Vemos que la segunda parte sería de ese complemento, diríamos. Sería de 6. Entonces aquí tendríamos ese 1.96. Y en el caso del 49.5. Entonces 49.5. Encontramos que en este caso estos eran los dos valores más cercanos. Por eso era que su compañero estaba diciendo si tomábamos uno u otro valor. Entonces tomamos, como la diferencia es la misma, entonces vamos a tomar el primero. Y efectivamente corresponde a 2.57. Entonces vamos a dar un momento, tanto por si Wilson o alguno de los otros compañeros está verificándolo, por favor. Sí, lo estoy viendo, licenciada. Esa parte no la tenía clara. Sí recuerdo que en la clase que la dio la anterior, la recuerdo que usted la expuso, pero de alguna forma creo que lo olvidé. Y por eso fue que tuve problemas en mi examen. Ay. Pero ¿y ahora cómo vamos? ¿Ya lo retomó o seguimos ahí con duda? Sí, tengo una pequeña duda, pero yo creo que a medida que vayamos avanzando voy a concretar más ese punto, porque ya vi dónde estuvo mi fallo, que es en la decisión de tomar uno o el otro. Ay, de acuerdo. Gracias a todos. Entonces les comentaba, para este tema ya no vamos a estar usando la tabla 2 de forma tan frecuente. Y los porcentajes que generalmente nos van a pedir es 95 o 99%. Pero si en algún momento nos piden un porcentaje diferente,
pues ya recordamos cuál sería nuestro procedimiento de búsqueda. Entonces, para 95%, valor de Z a utilizar, 1.96. Y si es 99% de confianza, valor de Z que vamos a estar utilizando es 2.57. Vamos a adelantarnos de una vez un poco y vamos a pasar a lo que es el tamaño de la muestra. Nos indican que para definir el tamaño de la muestra se consideran factores como los objetivos del estudio, información de estudios previos si existen, recursos técnicos y financieros, error que se considerará y confiabilidad esperada. Hay diferentes fórmulas que se podrían estar utilizando. Para efectos del curso usamos la fórmula 75. Y vamos a estar trabajando con poblaciones finitas. ¿Y qué vamos a necesitar? Necesitamos el número de elementos de la muestra y para poder determinarlo necesitamos el nivel de confianza, que sería ese número de desviaciones estándar de acuerdo a la probabilidad. Necesitamos también la varianza de la población, el número de elementos de la población y el error absoluto de muestreo. Entonces ustedes pues ya tienen la información, pero vamos a esto más adelante. Nos indican que en un supermercado deciden tomar una muestra aleatoria de un grupo de facturas numeradas del número 1 al 2000. Y se le pide determinar el tamaño óptimo de la muestra con un nivel de confianza del 95%. Error de muestreo de 10 quetzales, varianza de la población de 5.625. Entonces, N es lo que queremos determinar. Z, que es 95% de confianza, ya sabemos que corresponde a 1.96, que fue lo que comentamos hace un momento. Tenemos lo que es la varianza de la población, y en este caso ya los están dando como 5.625. En algún momento ustedes deben de tener cuidado, que tal vez en lugar de la varianza les podrían dar la desviación. En este caso, pues es de 75. Entonces, ¿por qué comentamos que hay que tener cuidado? Porque si ustedes observan, aquí ya nos está haciendo referencia a lo que es la varianza de la población. Pero si en caso, en lugar de la varianza, lo que nos dieron ya nosotros es la desviación, entonces vamos a tener la desviación y hay que elevarla al cuadrado. Esos son como los detalles que si se nos pasan, pues nos va a alterar el resultado de lo que estamos buscando. N, ¿alguien me puede indicar cuál es el valor de N que se refiere al total de la población?
¿Serían las 2000, licenciado? Los 2000, licenciado. Efectivamente, gracias. Entonces, N es la cantidad total de los elementos que tenemos en la población. Y el error absoluto de muestreo que tenemos en este caso es de 10. Entonces, esta es la información que necesitamos para operar. Vamos a quitarlo ahorita. Y ya nos vamos a utilizar la fórmula 75. Vamos a bajar aquí un momento. Bueno, ya ustedes tienen incluso el desarrollo ahí, pero vamos a irlo haciendo paso por paso prácticamente, para que así ustedes vayan verificando si llegan o no al resultado que tenemos. Pero sí es la fórmula 75 y ya tienen ustedes aquí los datos. Entonces, donde tenemos Z, nos pide que utilicemos el 1.96. ¿Será que es solamente eso o hay que considerar algo más? Recuérdense que en este caso nos piden 1.96, que sería el valor de Z, pero sí hay que elevarlo al cuadrado. En el caso de 5.625, ya lo que tenemos corresponde a la varianza. Por lo tanto, ya no es necesario que volvamos a elevar esta cantidad, porque ya lo que tenemos ya es esa varianza de la población. Y vamos a multiplicarlo por el número total de elementos de la población. N aquí no tiene ninguna elevación. Y esto va a quedar dividido siempre por lo que sería Z elevado al cuadrado por lo que es la desviación, perdón, la varianza de la población. Y vamos a realizar esta operación y vamos a sumarla con el resultado de N por el error absoluto de muestreo elevado al cuadrado. Entonces, un momento para que vayan ustedes realizando sus cálculos. Gracias, Jaime, ya nos colocó incluso ahí el resultado. Pero vamos a dar tiempo ahí de que todos vayan realizando sus cálculos.
Y efectivamente, ya después de que ustedes revisaron los procesos, llegaron también a ese resultado de 195.02. Como recuérdense que estamos trabajando con una cantidad entera. Entonces aquí la muestra a considerar va a ser de 195 elementos. Y siempre vamos a estarlo trabajando. Si el resultado nos queda 195.01, de 195.01 a 0.4 serían 195 elementos. Y si es de 195.5 en adelante, ahí estaríamos redondeando a 196 elementos. Entonces es así como para un recordatorio. Y aquí pues está siempre el recordatorio de lo que habíamos hecho para buscar el valor de 1.96. Entonces, a continuación tenemos otro ejemplo también similar, pero ese ya se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Pero antes de pasar a ese, ustedes me indican, ¿tenemos alguna duda en esta parte? Perdón, licenciada, pero yo no le había colocado el 100 o sea, me llevé la fórmula, lo hice según la fórmula, pero dice lo último, ¿verdad? El número de error elevado a la 2, pero luego veo que lo multiplican por 100. Sí, es que aquí en la fórmula nos dice error absoluto. Entonces, el error absoluto de muestreo elevado al cuadrado. Entonces, el error absoluto de muestreo lo teníamos en 10. Pero ahí sí nos va a quedar 10 elevado al cuadrado. Y por eso es de que lo estuvimos trabajando con 100. Y por eso les decía, estos detallitos hay que tener mucho cuidado, porque si omitimos una parte, ya nos altera el resultado. Sí, porque hay un poco de confusión donde la varianza se ve como elevada al cuadrado, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque precisamente eso estaba viendo, perdón, que yo estaba elevando 5.625 al cuadrado. Es que era y me lo que sale una cantidad muy grande. Sí, no, y fíjense que precisamente este es como el problema que se nos puede presentar. Y mejor que se den ahorita para que tengamos claro qué es lo que estamos tomando y según lo que nos están dando en el enunciado. Para que las diferencias se den ahorita y no más adelante. Sí, y el resultado me da, haciendo la operación de la forma en que a mí me da 1990.78723. No sé qué estaré haciendo mal, licenciada, pero de quisiera acuerdo. tal vez. De acuerdo. Entonces, bueno, retomemos ahí siempre lo de la fórmula. Recuérdense que nos está pidiendo el valor de Z. Pero el valor de Z que obtuvimos era solo 1.96. ¿Okay? Aquí tenemos ese 1.96. Tenemos que aquí nos dice la varianza de la población. Entonces, si ya nos dan la varianza de la población, como en este caso 5.625, ya no es necesario que lo elevemos al cuadrado. Si nos hubiesen dado la desviación, que era lo que les comentaba, entonces desviación de la población, ahí sí hubiera sido necesario elevar ese resultado al cuadrado. El número total de elementos no se eleva al cuadrado, pero el error absoluto de muestreo sí.
Entonces, aquí detallamos los valores. Inicialmente los teníamos así. ¿Podría repetirme, licenciada? Disculpe, si nos dan la desviación, eso no se eleva al cuadrado, ¿o sí se eleva? O sea, ustedes se tienen que ir orientando por lo que nos dice la fórmula. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice varianza de la población. Esto es lo que nosotros necesitamos en nuestra fórmula. Y dentro de lo que nosotros nos están dando, dice varianza de la población 5.625. En esto aquí se lo habíamos agregado, pero eso no lo tienen ustedes en su información. Si lo que ya les están dando son estos 5.625, que corresponden a esa varianza, ya no va a ser necesario que ustedes procedan a elevarlo. Es esta cantidad que tenemos. Pero si, por ejemplo, en lugar de que les hubieran dado la varianza, solamente les hubiesen dado el dato, pero de la desviación, que en este caso sí eran 75, y esta fuese la desviación de la población, aquí sí tienen ustedes que proceder a elevar al cuadrado, porque es lo que les está pidiendo la información. Si ustedes lo que tienen es solamente la desviación estándar, entonces sí es necesario que eleven al cuadrado para poder trabajar con la varianza de la población, que es lo que nos está pidiendo la fórmula. Entonces, no sé si inicialmente ya vamos relacionando la información con lo que nos está pidiendo la fórmula. Sí, licenciada, lo que pasa es que no había visto que 75 al cuadrado eran los 5.625 y que antes usted colocó de una vez el resultado. Ay, de acuerdo. Okay. Entonces, estos eran los datos que nos servían de base. Y, vamos a ver que esto ya se desconfiguró un poco. Aquí estamos. Entonces aquí pues lo que tenemos es lo que corresponde al valor de Z, que estamos elevando al cuadrado. 5.625 ya no lo elevamos al cuadrado porque corresponde a la varianza de la población. Aquí sí tenemos los 2.000, que es el total de casos que estamos manejando. Aquí habíamos comentado que el denominador sí se divide en dos. Tenemos siempre lo que corresponde al valor de Z elevado al cuadrado por, nuevamente, la varianza de la población. Hacemos este cálculo y a este resultado le vamos a sumar lo que nos haya dado de multiplicar total de elementos por, se recuerdan que aquí teníamos el error absoluto de muestreo, pero que lo vamos a estar elevando al cuadrado.
Entonces ahí para quienes habían tenido el problema en esta parte, no sé si ya identificaron de dónde salía el 100 con el cual estábamos trabajando, que correspondía precisamente a este 10 elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a ver aquí. Muy bien, bueno. Entonces, si ya no tienen inquietudes en esta parte, vamos a proseguir. En este ejemplo número 2, que yo creo que ya varios de ustedes también avanzaron en el mismo, nos dice determinar el tamaño óptimo de la muestra con un nivel de confianza del 95%. Error de muestreo de 16, desviación estándar de la población de 75 quetzales. Entonces ahí pues ya tienen ustedes incluso el procedimiento y todo. Pero procuren hacerlo tal vez antes con base a la fórmula original que estuvimos viendo, que es la fórmula 75, antes de proceder a verificar si llegan o no al resultado. Y así vemos dónde todavía puedan tener ustedes alguna inquietud. Gracias, Julio, muy amable. Entonces, efectivamente, aquí pues, nos quedaría que nuestro tamaño óptimo, de acuerdo a las características que nos piden ahora, sería de 81 elementos. Entonces, ahora lo que tendríamos que ver es cómo vamos a buscar esos elementos. Entonces, aquí nos vamos a utilizar, pero ya lo que sería la parte de la tabla 3. Y estaríamos buscando, de acuerdo a este criterio, los últimos dígitos iniciando la fila número 1, columna 1, de la tabla de números aleatorios, sin reemplazo. Y si fuera ese el caso, ahorita solamente lo vamos a comentar, estaríamos tomando las últimas 4 cantidades. Porque recuerden que tenemos cantidades que vienen de la factura 1 hasta la factura 2000. Y según los datos que nos vaya presentando esta tabla, nosotros estaríamos tomando, aquí tenemos la tabla. Vamos a buscar los primeros 5.
Nos dice que vamos a tomar los últimos dígitos. Si ustedes se percatan, la información tiene incluso hasta 5 dígitos. Pero si estuviéramos trabajando con la facturación, nos tendrían que estar indicando si tomamos los primeros o los últimos. Y los últimos dígitos, iniciando en la fila número 1, columna 1, o sea, fila 1, de la columna 1, de la tabla de números aleatorios, sin reemplazo. Y solo que le vamos a agregar en forma horizontal. Y vamos a buscar todos aquellos números, por lo menos los primeros 5, que estén comprendidos dentro de este rango. Entonces aquí tendríamos que tomar 0,480. 480 sería el primer número seleccionado. ¿Cuál sería el número 2? Seguimos con esa misma forma de búsqueda. Aquí tendríamos, por ejemplo, 5011. O sea, estamos ignorando el primer dígito. Pero 5011 se pasa porque tenemos hasta una factura con un número de 2000. Entonces tendríamos que seguir buscando. Iríamos a la siguiente, que sería, en este caso, 1536. Y eso lo que nos estaría llevando es a la búsqueda de la posición de la factura sobre la cual vamos a estar haciendo la revisión que corresponda. Pero pregunto, ¿quiénes tienen duda ahorita en qué es lo que estamos haciendo para buscar los elementos? Licenciada, las 3 tablas que nos aparecen ahí de números aleatorios, ¿se tienen que leer como sin reemplazo o no? La información nos la va a estar indicando. ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere? Ya no va a repetirse sobre el total esos 2 números, por ejemplo, de la factura, por eso nos dices en reemplazo. Exacto. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con este término? Puede ser que más adelante, vamos a ver, bueno, aquí pues no es mucho lo que vamos a estar buscando, pero podría darse que más adelante encontremos otro 1536 por aquí. Entonces, si ya tomamos una vez esa factura, si nos dice sin reemplazo, si ya la tomamos una vez, aunque la encontremos nuevamente, ya no la consideramos. Si nos indica que es con reemplazo, aunque ya la hubiéramos considerado, la tomamos nuevamente dentro de los elementos de nuestra muestra. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces la posición 3, ¿alguien que nos quiera indicar ahí cuál sería la cantidad que deberíamos de trabajar? Sidney, díganos. Lick, perdone, usted se tiró la posición 1 con 0,480, ¿cierto? Sí. Y la posición 2 no tendría que haber sido 5011, disculpe, que yo vi que en la columna usted tomó el número 3, que es 1536. Esa era mi duda. De acuerdo, ahorita lo vemos. Fíjese, Sidney, que lo que estamos buscando ahorita son números comprendidos desde el número 0001 hasta la factura 2000. Entonces, ¿qué nos pasaba en este caso? Estamos tomando los últimos 4 dígitos porque 2000, que sería la cantidad máxima que estamos buscando, es de 4 cifras. Entonces aquí tomamos 480 porque es
el primero que está dentro del rango que estamos buscando. Aquí, si tomamos 5011, ¿será que estamos dentro del rango de la factura 1 a la 2000? Ah, entiendo. Tiene que ser bajo el rango de los 2000. No tiene que Exacto. pasarse de los 2000. Exacto. Ah, ok. Gracias, Ali. En el siguiente caso, pues tendríamos 1536, sería esa factura. En el siguiente, la factura 2011 ya se pasa. En la siguiente, 1647. Ese sí sería un valor. Que sí estaría dentro del rango. La siguiente tendríamos 1646. Y 9179 se pasa, 4194 también, 2590 también se pasa, 3207, aquí 6207 también se pasa, y encontraríamos aquí el quinto elemento que estábamos buscando, que sería de 960. Y así pues continuaríamos con nuestro tipo de búsqueda de los 81 elementos, por ejemplo. Y derivado de lo mismo es que ahorita solo queríamos que ustedes vean cómo es que vamos a estar trabajando la tabla. Ya podemos determinar los números de elementos sobre los cuales vamos a trabajar. Y ya la próxima semana pues vamos a estar haciendo unos ejercicios aplicando la búsqueda en la tabla de números aleatorios. Aquí incluso, vamos a ver, aquí ya no son más y acordes, diríamos, los datos. Entonces nos dice seleccionar las facturas utilizando la tabla de números aleatorios, iniciando en la hoja 1, fila 6, columna 5, buscando en forma horizontal. Al finalizar, siga de derecha a izquierda y tome los últimos dígitos. Solo déjenme ver aquí. Disculpe, licenciado, una consulta. Sí. Esto que nos está mostrando ahora no tiene relación con la fórmula de arriba, ¿verdad? ¿O sí? No. O sea, no. Lo que hicimos con la fórmula fue determinar cuántos casos íbamos a necesitar. Ya después de que usted ya tiene identificados cuál es la cantidad, entonces ahí ya nos vamos a aplicar la tabla, que es uno de los procedimientos de búsqueda que usted puede utilizar. Ya. Y disculpe otra pregunta. ¿Por qué se excluye el primer número de la... Usted decía, el número 1 es 480, ahí se excluyó el 1. ¿Y ese 1 por qué se excluye? Sí. Aquí, digamos, ya nos están dando un listado de números. Pero necesitamos ahorita numeraciones que vayan de... Vamos a colocar otras cantidades. Necesitamos facturas que vayan del número 01 al 125. Entonces, aquí a qué es a lo que vamos.
que aunque usted tenga aquí 5 dígitos para poder buscar, a usted le están indicando, por ejemplo, buscar los últimos dígitos, ¿verdad? Bueno. Pero entonces, a lo que vamos es de que porque tenga los 5 dígitos, no necesariamente los vamos a utilizar todos. Vamos a utilizar los que necesitemos. En este caso, como eran 4 cifras, solo estamos tomando los últimos 4, porque si no se nos va a hacer también una búsqueda mucho más extensa y no vamos a encontrar los elementos que necesitamos, porque necesitamos facturas hasta una numeración de 2000. Y si los tomamos todos, tendríamos que buscar que de estos 5 dígitos, ¿cuáles nos dan facturas con valor de 2000 o menos? Entonces ahí se nos hace más larga la búsqueda. Si estuviéramos buscando los 3 dígitos que habíamos dicho hace un momento, desde el 1 hasta el 122, no tiene objeto que busquemos dentro de los 5 dígitos o dentro de 4, sino que estaríamos buscando los últimos 3. Roberto, díganos. El número de elementos nos puede servir como base para poder encontrar la cantidad de dígitos que tendríamos que buscar, licenciada. Exacto, Roberto, así es. Y en el caso de las de los 195 elementos que tendríamos que buscar, de los 81 elementos, tendríamos que irnos saltando la columna, la fila número 2, la 3, la 4, así, para buscar el total, si en dado caso se tendría que buscar todo, ¿no? Sí. Y si fuera algún criterio diferente de búsqueda, pues también tendría que aclararlo. Porque incluso si ustedes revisan en su prontuario, hay unos que terminan en el número 40, pero hay otros donde incluso en la misma creo que llegan a 25 o pueden llegar a 50. Y aunque cada una de estas filas llega hasta un total de 200 filas, si mal no recuerdo. Entonces, por eso sí nos tiene que aclarar la forma de búsqueda, si es horizontal, si va a ser horizontal, vertical. Y vamos a ver si vamos a tomar los primeros dígitos, los últimos, etcétera. Pero es parte del manejo que vamos a estar trabajando la otra semana. Ahorita más que todo es para que ustedes ya vayan teniendo una noción de cómo se va a estar utilizando. Wilson, díganos. Perdone, licenciada, de verdad que para el examen anterior yo estuve buscando pues información y me di cuenta que en otras universidades manejan esta misma tabla, pero no tienen los mismos dígitos. Y me llamó la atención y dije, pero ¿por qué no tienen los mismos? Y debería de tener la misma, pensé. Pero si usamos otra tabla, no vamos a llegar al mismo resultado, creo yo. Hay algunas tablas que sí tienen algunas variaciones, pero en general sí debería de tener la información, en general debería ser la misma. No, bueno, tal vez las que vi fueron como 2 o 3 que eran diferentes. O sea, la misma estructura, desde luego, que columna 1, 2, 3, fila 1, 2, 3, 4, pero otros dígitos tenían. Bueno, la otra ventaja que tienen es que si alguien hizo favor de compartirles, yo creo que incluso hasta el prontuario, pero por lo menos las últimas tablas. Vamos a verificar, y si no las tuvieran, y para que las compartamos nuevamente es para que no vayan a tener ese problema.
Sí, también estoy revisando en esta parte. Bueno, aquí incluso ustedes pueden empezar a verificar en estos días. Y sobre esta información pues estaríamos trabajando la próxima semana para que veamos. Por ejemplo, aquí ya son los datos que nos están dando de un total de 25 facturas. Y con esa información, pues nosotros estaríamos obteniendo cuáles son aquellas facturas o valores de las facturas sobre los cuales vamos a estar trabajando. Y de ahí pues estaríamos viendo también lo que corresponde al muestreo sistemático, estratificado y de conglomerados. Pues aquí pues también ya tenemos un ejercicio con relación a esta parte y que ya comentamos un poco, ¿no? Sin reemplazo, donde si un elemento aparece varias veces, pero si nos dice sin reemplazo, ya lo tomamos una vez, ya ese elemento no lo volvemos a seleccionar. Y si es con reemplazo, ahí sí que aunque aparezca varias veces, sí lo tendríamos que considerar. Y aquí pues tenemos siempre algo de muestreo sistemático, muestreo estratificado, ahí para que ya tengamos información sobre la cual vamos a estar trabajando. Entonces, por ahorita, no sé si ustedes tienen algunas inquietudes. Vamos a tener nosotros ese Word. Sí, ya se los trasladé, no como Word, pero sí este lo tiene. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces si no tenemos inquietudes, solo les recuerdo, por favor, cualquier inquietud que tengan con su nota que no les aparece, lo pueden dejar aquí indicado en el chat del salón y si no, pues lo pueden escribir más tarde al chat del grupo. Entonces, que tengan ustedes un muy buen resto de domingo y primero Dios nos estamos conectando el próximo fin de semana. Feliz tarde, licenciada. Igualmente. Dale, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente. Buenas tardes, licenciada. Gracias, igualmente. Muchas gracias, feliz tarde. Igualmente. Gracias, Link. Bueno, feliz tarde, buen provecho. Feliz tarde, licenciada. Igualmente. Feliz tarde, Lick. Gracias. Gracias. Feliz tarde, licenciada. Igualmente. Mi Lucy, gusta, deme un momentito y lo veo de una vez.